Señor, te damos gracias por todas las cosas, sobre todo por la salvación que tú nos diste. Una salvación que estaba fuera de nuestro alcance, pues no es a través de obras humanas, no es a través de llevar una vida aparente, de buenas obras, una vida maquillada de una correcta actitud o manera piadosa, sino que fue por la obra de Cristo Jesús en el Monte Calvario. Él sufriendo dolores, sufriendo el clavo, el martillo, el látigo, la espina, derramó hasta la última gota de su preciosa sangre, porque ese era el pago justo por nuestros pecados, nuestra propia sangre. Mas Él quiso cargar nuestros pecados, Él quiso llevar nuestro juicio y por su llaga fuimos nosotros curados, como dice Isaías. Por eso, Padre, queremos recordar un día más esa obra redentora, esa obra mediadora en la cruz, donde nuestros pecados fueron perdonados o fueron saldados por otro en nuestro lugar. Y con esa gratitud de haber sido libertados del yugo de esclavitud al que estábamos sujetos, con esa claridad de mente ahora que podemos tener, pues el pecado no hace interferencias entre tú y nosotros, Señor. Venimos a ti como Padre, ya no venimos a ti como juez, venimos a ti como nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas, de este gran rebaño, para que tú suplas, Señor, todo aquello que a nosotros nos falta, pues son todas las cosas. Y cuida de esta iglesia de Tarancón, Señor, que somos todavía débiles, somos pequeños, estamos aprendiendo, pero te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que des a cada uno también según su necesidad. Al que fortaleza, fortaleza. Al que sabiduría, sabiduría. Al que fe, fe. Al que amor, amor. Por eso, Padre, te pedimos en este día que hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Cuida a los hermanos que nos han visitado de la iglesia de Dechon, de Corea, para que tengan un tiempo agradable también escuchando tu palabra y que puedan visitar a otras iglesias también y compartir ese amor que traen en sus equipajes. Y a los que estamos aquí en este momento, Señor, danos oidores de tu palabra, corazones que quieran hacerla, llevarla a cabo en sus vidas y que podamos verdaderamente ser tus hijos amados, no de labios, no de boca, sino que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Por eso queremos pedirte que nos des sabiduría, entendimiento y un corazón que escucha tu santa y bendita palabra. Guarda este tiempo, Señor, el cual ponemos en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, abran sus Biblias, por favor. Salmo 23. Salmo 23. Es un salmo muy conocido, algunos lo han memorizado, pero ¿saben qué? Nunca había predicado este salmo, nunca. Hoy es un buen día. Alguna vez sí lo habíamos visto, algún versículo, algún pasaje, pero una enseñanza exclusiva de este capítulo, nunca. He revisado mis apuntes, ¿vale? Entonces hoy quería compartir con vosotros este salmo que lo vamos a leer juntos, ¿vale? Es muy corto, son 6 versículos. Todos los hermanos de la iglesia, a una voz, vamos a ir leyendo despacito este salmo tan hermoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los 2 días. Hasta aquí. En primer lugar, quiero decirles que no vamos a estar... hoy no voy a terminar, ¿vale? No voy a terminar porque un salmo
tan hermoso, aunque sea tan corto, requiere más dedicación. Y si se dan cuenta, hay dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Aparece Jehová como el buen pastor, o Dios como el buen pastor, y luego aparece como Dios el mejor anfitrión, porque hay dos claras historias. Habla por un lado donde Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me guardará, Él me cuidará, aunque ande en sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú me infundirás aliento, tu vara y tu callado, así. Pero luego habla también, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Ya no es oveja, ¿no? Ya no es oveja, ya es persona, ya es hombre, al cual es recibido por un anfitrión, el mejor de los anfitriones. Entonces este salmo se divide claramente en dos etapas de nuestra vida. Por un lado, la vida cristiana, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego, por otro lado, nuestra vida en los cielos. Él nos recibirá en sus moradas celestiales, donde ungirá nuestra cabeza, donde nos hará sentar en la mesa, donde Él mismo nos servirá, como dice el Señor, que Él nos servirá a nosotros en lugar de nosotros a Él, y donde moraremos por largos días, por no decir eternamente. Entonces vemos claramente estas dos posturas, estos dos lugares, uno en la tierra como ovejitas, otro en el cielo como invitados celestiales en las moradas de Dios. Entonces, hoy aprenderemos acerca de Jehová, el buen pastor, o el mejor de los pastores. Y la semana que viene aprenderemos del Señor como el mejor de los anfitriones. ¿Vale, hermanos? Siempre en la vida hay momentos puntuales que marcan y momentos puntuales en los que uno hace una parada en el camino y reflexiona, mira hacia atrás, recordando lo que ha vivido y recordando cómo ha ido la vida, ¿no? Yo esta semana, como saben la mayoría, no pasa nada, yo cumplí 50 años, no me avergüenzo. Pero es un momento para echar la vista atrás, ¿no? Porque 50 parece que es un número así, redondo, con un 5 muy bonito y un 0 bien gordo, donde uno parece que ya ha pasado la mitad. Ya me gustaría a mí firmar otros 50, ¿no? Pero difícil lo veo. Yo creo que he andado más de lo que me falta por caminar, entonces... Esta semana yo, en mis tiempos de reflexión, meditaba 50 años que he hecho en mi vida y veía, cuánto me falta, cuánto no he hecho, ¿no? Sí he hecho muchas cosas, pero otras, la mayoría para Dios no he hecho. Y yo pienso que aquí este salmo es muy parecido a lo que yo les estoy contando. Aquí dice que es el salmo de David. Pero no del David pastor, porque ya saben que David cuando era jovencito era pastor. Yo me imagino este salmo de un David ya maduro, un David ya un rey curtido en 1000 batallas, un rey que había experimentado las mieles del éxito y también las hieles del dolor y de la persecución. Un David que había experimentado el ser un rey amado y también el ser un rey perseguido y despreciado incluso por su propio hijo. Un rey que había hecho las delicias de Dios, ganando un reino, conquistando, batallando, luchando, y un rey que también había defraudado a Dios con el pecado con Betsabé, ¿no? Un rey que miraba hacia atrás como hacemos nosotros algunas veces. A ver qué ha pasado, cómo he ido, cómo he vivido hasta aquí, hasta ahora. Y un rey que podía decir, como dijo Samuel, o como podemos decir nosotros, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ya saben que Samuel, cuando llegaron a aquel lugar, entre Miza, me parece que Mizpa, y pusieron una piedra y dijo Ebenezer, ¿no? Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer significa Jehová es nuestra piedra, o la piedra de Jehová, piedra de ayuda, ¿no? Nosotros también debemos decir, bueno, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, pero hemos llegado no gracias a nosotros, sino que hemos llegado gracias a Dios. Y echando una vista de atrás, podemos recordar, bueno, hasta ahora ha ido bien, todavía queda, pero tenemos un consuelo. ¿Cuál es? Jehová es mi pastor. No son pocas las películas que vemos, los entierros, ¿no? Sobre todo películas americanas, cuando están todos alrededor del ataúd y hay un sacerdote o un pastor recitando estos versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así. En muchos lugares se ha recitado este salmo. Miren lo que dijo Charles Spurgeon acerca de él. Os voy a leer textualmente para no equivocarme. Este es Charles Spurgeon. Dice, este salmo ha encantado más dolores al descanso que toda la filosofía del mundo. Ha remitido a su calabozo más pensamientos criminales, más duras negras
dudas negras, más penas de ladrones que arenas en la orilla del mar. Ha consolado a la noble hueste de los pobres, ha cantado coraje al ejército de los decepcionados, ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las mazmorras, de las viudas en sus penas punzantes, de los huérfanos en su soledad. Los soldados moribundos han muerto más fácilmente mientras se leía este salmo. Horribles hospitales han sido iluminados. Ha visitado al prisionero y ha roto sus cadenas. Ha hecho al esclavo cristiano moribundo más libre que su amo y ha consolado a los que al morir dejó el luto, no tanto por haberse ido, sino porque se quedaron atrás y no pudieron ir también. Este salmo ha sido utilizado preciosamente en muchos lugares, en penas de muerte, en cárceles, en funerales. Pero no es un salmo de pena, sino que es un salmo de consuelo. Y hoy quiero compartir con los hermanos este salmo y hacer esta meditación. ¿Saben que en el libro de los salmos aparece en muchas ocasiones la palabra Selah? O terminada en H, Selah. Si fuese correcta mi pronunciación del hebreo, Selah. ¿Y qué significa este Selah? Significa pausa, significa un paréntesis. Porque el salmista, recuerden, los salmos son himnos. El salmista está cantando las verdades de Dios, o está cantando acerca de su aflicción, o está cantando acerca de las obras de Dios en su vida. Y luego cuando aparece esta palabra Selah, ¿saben qué significa? Hay que hacer una pausa para pensar bien. Hay que hacer una pausa para reflexionar, para meditar. Yo creo que aquí el rey David, aunque no lo ponga, este es un Selah. Es una pausa para reflexionar acerca de quién es Dios, lo que hace Dios en nuestras vidas, cómo opera, cómo trabaja y sobre todo el final que me espera juntamente con Él. Entonces vamos a ir uno a uno viendo qué es Dios para mí, lo que hace Dios para mí y qué tiene preparado Dios para mí. Entonces hoy comenzamos con este Jehová es mi buen pastor o mi pastor. Así comienza, ¿no? Versículo 1. Jehová es mi pastor. Qué diferente, ¿no? Decir Padre nuestro que Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Bueno, en Mateo 6, ¿no? Aparece ese Padre Nuestro, esa oración que el Señor dijo, vosotros oraréis así. No es una oración que haya que repetir, no, es una oración, digamos, modelo. ¿Cómo debe ser vuestra oración? Parecida a esto. Pero es muy diferente, ya les digo, el decir Padre Nuestro, como si fuésemos un grupo, que realmente lo somos el cuerpo de Cristo, que decir mi pastor. Porque esa palabra tan simple, mi, ese determinante posesivo, mi, ¿qué significa? Lo que yo soy delante de Dios. Y eso es lo que le hace más precioso aún. Porque Jehová sí es nuestro pastor. Pero este pasaje dice que Él es mi pastor. ¿En qué sentido? En que Dios, el creador del universo, es el pastor de Julián. Es el pastor ¿de quién? De Nancy. Es el pastor de Laura. Es el pastor de Isabel, es el pastor de cada uno de ustedes. Por eso confiadamente podemos decir, Jehová es mi pastor. Es mío. Y yo soy suyo. Esto es lo que hace este salmo tan hermoso, que es un corazón abierto hacia Dios, diciéndole, yo sé que yo soy tuyo y tú eres mío. Y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar. Pues no hay nada ni nadie más fuerte que tú. Entonces aquí dice, Jehová es mi pastor. Qué curiosa esta simbología, pastor. En todo el Antiguo Testamento, disculpen, toda la Biblia, aparece la imagen del pastor. ¿Es un trabajo honesto? ¿Es un trabajo reconocido? No. Es un trabajo más bien feo, de que la gente se avergüenza. ¿Es un trabajo que hacían clases sociales medias? No, clases sociales bajas. Pero ¿por qué Dios se relaciona tanto, o por qué la imagen de Dios, su palabra, incluso su Hijo amado, se relaciona tanto con el pastor? ¿A qué se dedicaba Abel? Abel, hijo de Adán. ¿Cuál era su oficio? Pastor. Los pastores los vemos a lo largo de toda la Biblia. Abraham era pastor. Isaac era pastor. Jacob era pastor. Moisés, el profeta de Dios, sí, 40 años fue príncipe, pero luego 40 años, pastor. Y luego otros 40 años, pastor de borregos, pastor del pueblo de Israel, ¿no? 40 años como pastor de ovejas y después 40 años como pastor de hombres. Porque es más difícil pastorear ovejas. No.
Es más difícil pastorear hombres que pastorear ovejas. David, ¿qué era David? Era pastor. De hecho, si alguna familia tenía varios oficios, el oficio de pastor, ¿saben a qué se lo adjudicaban? Al más pequeño. Al más pequeño. Podemos decir a que menos pintaba en la casa, pues tú, el pastor. A limpiar las cuadras, a atender a las ovejas, ya saben. Pero miren, por ejemplo, Salmo 28:9, David invitó a pastorear a Dios, a su pueblo Israel, y a sustentarlos. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, habla que las palabras dadas por un pastor, ¿cómo son? Como aguijones hincados. Dice las palabras no dadas por un sabio, no dadas por un rey, las palabras dadas por un pastor. Isaías 40:11 dice que el Señor es como un pastor que apacenta su rebaño con su brazo, ¿no? Miqueas 7:14 también dice que invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado, como en el tiempo pasado. Zacarías 13:7 habla del Mesías como el pastor que será herido y las ovejas se dispersarán. Ya en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 10, por ejemplo, Cristo habla de que Él es el buen pastor, ¿no? Que Él es también la puerta del redil. Habla de Jesús como ese que han recitado los hermanos, ¿no? San Juan capítulo 10, versículo 27, como ese pastor que escuchan la voz o sea, esas ovejas que escuchan la voz del pastor y que nadie las arrebata de la mano del Padre. También Hebreos 13 habla de que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro capítulo 2, 25 llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas. Y por último vamos a buscar este pasaje, como termina la Biblia, ven, desde Génesis hasta el final. Bueno, Primera de Pedro 5:4 llama a Jesús el príncipe de los pastores. Y ahora Apocalipsis, buscamos en nuestra Biblia y dejamos aquí el marcapáginas en el Salmo 23, porque vamos a estar volviendo toda la mañana. Apocalipsis capítulo 7, vamos a buscar en nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17, vamos a leer juntos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí nuevamente, Juan, inspirado por Dios, vuelve a mostrar a quién. Dice que el Cordero los pastoreará. ¿Cómo es esto? ¿Un Cordero pastorea? ¿No tendrá que ser el Cordero pastoreado? No, al revés. El Cordero es Cristo Jesús. Dice que en el reino de los cielos el que hará enjugará nuestras lágrimas y como un pastor seguirá pastoreándonos, guiándonos, confortándonos, alentándonos. Porque ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Qué bueno es esto. El Señor nos pastorea en la tierra y el Señor nos pastorea en el cielo. No se cansa de las ovejas. Esta idea de Jesús es preciosa como pastor. Es preciosa como pastor. Él no escogió un oficio noble, un oficio digno. Él escogió el oficio más bajo. ¿Se acuerdan cuando Jacob con toda la familia vino a la tierra de Egipto, donde estaba José, y los recibió? ¿Y qué dice la Escritura acerca del oficio de pastor? Dice que los egipcios lo tenían como un trabajo, como si fuesen basureros, que no tengo nada contra el oficio de basurero, alguien lo tiene que hacer, ¿no? O barrendero, o cosas así, trabajos que parece que no son dignos, ¿no? Pero sí, son muy dignos, claro que sí. Sin embargo, los egipcios, el trabajo de pastor lo tenían como algo despreciable, pero a lo mejor bien que les gustaba el cordero asado, ¿no? Y también les gustaría el queso de oveja, ¿no? Claro, a veces no nos gusta eso, o sea, no nos gusta el trabajo, pero luego nos gusta deleitarnos con el fruto de ese trabajo. Eso es hipocresía también, ¿no? Bueno, Dios escogió, el Dios soberano de los cielos escogió el trabajo ¿de qué? Pastor. Jehová es mi pastor. Qué palabra más dulce, es mi pastor. No es el pastor de otro, es el mío. Y Jehová no se avergüenza de llamarse pastor. Es el trabajo, un trabajo no admirado. Yo cuando era niño, mi padre tenía ovejas, esto también saben muchos, ¿no? Nosotros teníamos un corral con 70, 80 ovejas.
Yo cuando iba al cole y alguno me conocía, un vecino o tal, decía, tu padre es pastor, ¿no? Y yo me avergonzaba. Porque el trabajo de mi padre no era pastor, mi padre era policía. Verdaderamente mi padre, su oficio era policía municipal, policía local, pero claro, él tenía ovejas y yo quería que no tuviese ovejas. Porque claro, algunos sabían que mi padre tenía ovejas y tener ovejas, pastor, pobrecito, huele esa oveja. Dios no se avergüenza. El Dios soberano de los cielos, Él se humilla, Él coge ese trabajo, acepta el trabajo de pastor. ¿Saben por qué? Porque Dios podía decir que Él es el rey, de hecho es el rey. Dios podía decir que Él es el gobernador, de hecho es el gobernador. Podía decir que Dios es el Señor, de hecho es el Señor. ¿Sí? ¿Él es el amo? Sí, Él es el amo. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros cuando escuchamos la palabra rey, gobernador, señor, amo, no todos los reyes son buenos, ¿verdad? No todos los amos son honestos y fieles. No todos los gobernadores son rectos. Pero ¿saben qué? No conozco ni conoceré un pastor que no quiera sus ovejas. ¿Entienden esto? Porque los reyes ha habido reyes buenos y malos. Gobernadores ha habido buenos y malos. Amos ha habido buenos y malos. Señores ha habido buenos y malos. Pero el Señor, para que veamos que Él tiene un trabajo muy digno, ¿saben qué hace? Dice, yo soy el pastor. ¿Saben por qué? Porque no vas a encontrar un pastor que odia a sus ovejas, un pastor que maltrata a sus ovejas, un pastor que haga daño a sus ovejas, un pastor que no cuide a sus ovejas. ¿Saben por qué? Porque son suyas. Y de eso depende su subsistencia. Por eso el Señor dice, sí, yo soy vuestro pastor, porque no hay un mal pastor. Hasta el peor de los pastores, digamos el que no sea muy inteligente, sabe cuidar, sabe proteger y sabe dar su vida por las ovejas. Entonces por eso Dios dice, yo soy vuestro pastor. Volvemos al Salmo 23, Jehová es mi pastor, Él ya se ha ubicado. ¿Cuál es el lugar? Pastor. ¿Cuál es el mío? Oveja. Automáticamente cuando tú pones a Dios como el pastor, ¿tú quién eres? No eres el copastor. Eres el borreguito, la ovejita, ¿vale? Eres la bestia. Eres el animal. Esto es importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque antes de decir que Jehová es tu pastor, o mi pastor, ¿sabes qué tienes que reconocer? Que eres oveja. Que eres oveja. Y que como eres oveja tienes que tener las cualidades que tienen las ovejas. ¿Y qué cualidad tiene la oveja? ¿Tiene cualidades buenas la oveja? Muy pocas. Tiene más cualidades malas que cualidades buenas. La oveja tiene la vista muy corta. La oveja es tonta como ella sola. No sabe volver a casa. Tiene la cabeza dura, durísima. Físicamente los huesos del cráneo de la oveja es duro. Pero también es dura de moller. No come cualquier cosa. Es un tiquismiquis para comer. Como huela algo que no le gusta, ya no se lo come. Se pierde con mucha facilidad. Es miedosa como ella sola. Ve una hierba moverse y ya se... Son así de miedosas. Yo me acuerdo una vez entrando en el corral. Solo abrí la puerta. Se pusieron todas a correr. Como locas. El cántaro de la leche estaba allí, lo tiraron, lo volcaron. Yo no hice nada. Yo dije a mi padre, yo no he hecho nada. ¡Esto la leche! Y él había terminado de ordeñar 40 litros de leche en el suelo. Yo solo he abierto la puerta. Ellos vieron un movimiento de puerta, ya todas corrieron como locas. Claro, yo es que antes ya las había perseguido. Son muy miedosas. No saben volver sola a casa, tienen la vista corta, son tontas, son perezosas, no les gusta caminar, son torpes incluso caminando, van andando. ¿A quién les recuerda eso? Torpe, perezoso, ciego, cabeza dura. Es como mirarme un espejo, yo soy una oveja. No me gusta comer cualquier cosa, soy tiquismiquis. Sobre todo saber que necesito a alguien. Si tú a una oveja la dejas en medio del campo, esa oveja es muerta. Esa oveja está muerta. Tú deja un gato. 70 vidas, no 7 vidas, no, 70 vidas.
Tú deja un animal en medio del campo y él sobrevivirá. Tú deja una oveja. No dura ni un día. Eso somos nosotros. La oveja sabe que necesita su ayuda. Por eso tenemos que clamar a Dios: tú eres mi pastor, ayúdame, porque somos ovejas. Somos inútiles, somos tercos, somos perezosos, somos ciegos, somos torpes. Por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos un protector, un guía. Porque si no, ¿cómo acabaremos? Una oveja en medio del campo, devorada por los lobos, ¿no? Así es. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y continúa diciendo David: nada me faltará. Esta es una promesa maravillosa. Si Dios es tu pastor, nada te va a faltar. Miren, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? La mujer samaritana que aparece en San Juan, ¿sí? Capítulo 4, esa mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora el sexto. ¿Saben qué pensaba esa mujer? Que con un marido nada me va a faltar. Así pueden pensar algunas personas, ¿no? Si yo tuviese una mujer, nada me faltaría. Ya es lo único que me falta, una buena mujer o un buen marido. Pero ¿saben qué dice Dios? No. No hay mejor marido que yo, no hay mejor esposa que yo, no hay mejor proveedor que yo. Porque los hombres somos carentes, somos egoístas. Y Dios que dice: no, conmigo es con quien no te va a faltar nada. Algunas veces pensamos, si tuviese un poquito más de dinero, 1.000 euros más, o 2.000 euros más. No, el corazón nunca se sacia de tener. Y el alma siempre dice más, más, más. Como una sanguijuela, ¿no? Que nunca se cansa de chupar. Así es nuestro corazón, nunca se sacia de tener. Y si tú tienes esto, quieres esto y lo del otro. Y cuando ya tienes lo del otro, como los niños, ¿no? Tienen su muñeca, su muñeco y ven al otro, pero quieren este y ese. Nosotros también somos así. Nunca estamos saciados. Pero Dios dice: si tú eres mi oveja, te saciaré. Pero no caprichosamente, venga, toma, venga, toma, venga, toma. No, tendrás suficiente. Suficiente. Este pasaje dice: nada me faltará. ¿Saben a qué nos lleva? Esa expresión, a ver si la digo bien, Jehová Jireh. ¿Quién la dijo? Jehová Jireh. Jehová proveerá. ¿Saben quién dijo esa expresión? ¿No? ¿No se acuerdan? Padre, veo el cuchillo, veo la leña, veo el fuego, pero no veo el cordero para el holocausto. No lo dijo esa. Dijo Abraham: tranquilo, hijo, Jehová Jireh. Jehová proveerá de cordero. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Génesis capítulo 22. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificase a su hijo, a su único, al que amaba. El niño no era tonto, no era torpe, ya era adolescente. Padre, yo veo todo preparado, pero aquí falta el objeto fundamental. Y la bestia y el cordero. El cordero eres tú. Pero Jehová proveerá. Ese Jehová Jireh significa que Dios provee todas las cosas. Cuando Abraham levanta la mano para matar a su hijo, ¿qué escucha la voz de Dios? Alto, detén tu mano, no le hagas daño al chico. ¿Y Jehová proveyó? Sí. Dice que bajó su brazo al momento a un cabrito, ¿no? Había un becerro, ¿no? Con los cuernos enredados en una zarza. Jehová Jireh, Jehová proveyó. Dios siempre provee. Aun en los momentos más difíciles, que parece que todo está acabado, el cuchillo está arriba, y como en las películas, ¡ping!, brilla el filo. Pero Jehová provee. Jehová siempre está ahí proveyendo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos muestra a Dios como este proveedor, este Jireh. Vamos a buscar este pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 25. Se nos olvida muchas veces esto. A David no se le olvidaba que él, como una oveja a la cual el pastor no le va a proveer, no hay ningún pastor que no provea a sus ovejas. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas, o de todas estas cosas. 33, juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Quieres decir como el rey David, nada me faltará? ¿Quieren decirlo? Nada me va a faltar. Bueno, primero busca el reino de Dios y su justicia. No solamente el reino de Dios. Ya soy salvo. No, tienes que buscar ese reino de Dios, ser salvo, y después su justicia. Es decir, vivir como se vive en el reino de los cielos. Vivir bajo las leyes del reino de los cielos. Y ya saben cuál es la ley del reino de los cielos, ¿no? ¿Saben cuál es la ley? Amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a tú mismo. El Señor dijo que el que cumple estos dos ha cumplido toda la ley de Dios. Entonces busca el reino de Dios y su justicia, su ley, la ley del amor. ¿Para qué? Para que todas estas cosas te sean añadidas. No vale eso de yo vivo como quiero, vivo bajo mi reino, vivo bajo mi autoridad, y luego cuando vienen maldadas, ¿qué hago? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Primero tienes que estar en el camino, buscando el reino de Dios y su justicia. Pablo dijo algo parecido sobre la provisión de Dios. No busquéis, os leo yo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple todas las cosas. No solo el comer, el vestir, no solo el beber, sino también el ¿qué? El subsistir. Cualquier cosa que a ti te haga falta, Dios la proveerá, siempre y cuando tú estés buscando el reino de Dios y su justicia. Por eso confiadamente podemos decir, nada. ¿Qué es nada? Nada me faltará significa nada me faltará, ¿no? Aquí nada me faltará significa dos cosas. En primer lugar, todas mis necesidades serán suplidas por el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es el pastor, no yo, Él. Y en segundo lugar, he decidido no desear nada que el pastor no me dé. ¿Me he hecho entender? Por un lugar, yo sé que Él me va a dar todo lo que yo necesito. En segundo lugar, no quiero desear más de lo que Él me quiera dar, porque ese puede ser un problema. El desear otra cosa que el pastor no considera correcto o bueno para ti. Él me va a dar lo que yo necesite. ¿Y saben qué? Él se esforzará en dar todo lo que necesite, porque Él conoce a las ovejas, ¿no? Dice que a todas las conoce. Las ovejas le conocen a Él porque oyen su voz y le siguen. El pastor es así, conoce a cada una de sus ovejas y sabe que a cada una, ¿saben qué? Le hace falta una cosa. Porque somos ovejas como imperfectas, con muchas carencias, pero Dios sabe que nos falta a cada uno de nosotros. Por eso Jehová es mi pastor, nada me faltará. No solo de lo material, sino de cualquier otra cosa. Yo me acuerdo, hoy voy a hablar mucho de mi infancia, lo siento, se aguanta. Yo me acuerdo cuando mi padre intentaba que las ovejas diesen más leche. Y sobre todo, no sé si saben, no lo saben, claro, no han trabajado de pastores. Pero a uno le pagan la leche en dependencia, ¿saben de qué? No de la cantidad de la leche, sino de la calidad de la leche. Si la leche tiene más grasa, la leche es más cara. Por eso a mi padre le pagaba la leche dependiendo no de los litros, sino dependiendo de la grasa que llevaba esa leche. Más grasa, mejor leche. Y mi padre se quebraba la cabeza por ver de qué manera las ovejas daban más grasa. Iba por naranjas cuando había aquí una fábrica de zumo. No sé si ella estaba aquí cuando había aquí una fábrica de zumo. Justo donde está el parque ferial, ahí había una fábrica de zumos. Pues mi padre iba a recoger las cáscaras de las naranjas, a llenar sacos, y yo le ayudaba, para que se comiesen las cáscaras de las naranjas, a ver si daba más grasa a la oveja. También me acuerdo de ir a un ¿cómo sería? Un manzanar, ¿no? A un campo de manzanas, que estaba en dirección a la fuente, ¿no? A la fuente de Pedro Narro. Y me acuerdo también en estas fechas, yo creo que era un día de mi cumpleaños que fui con él a coger manzanas. Y yo dije, pues vaya cumpleaños. Cogiendo manzanas del suelo para que las ovejas comiesen manzanas. También me acuerdo de ir a coger almendras. Bueno, no almendras, sino la cáscara de las almendras,
porque eso también se lo comían las ovejas. Entonces mi padre se quebraba una y otra vez la cabeza a ver de qué manera estas ovejas dan más grasa. Bueno, yo creo que Dios es igual. Dios va proveyendo a ver de qué manera esta oveja se comporta mejor, a ver cómo esta oveja da más fruto, mejor grasa, mejor calidad de la leche, mejor obra. Por eso Dios nos va dando aquello que ve que a nosotros nos hace falta. Entonces es claro, nada me faltará, no me faltará nada. Él me suplirá todo lo que yo necesite. Entonces, no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque Él provee. Jehová, diré. Jehová proveerá. Salud, Jehová proveerá. Dinero, Jehová proveerá. Trabajo, Jehová proveerá. Pariente, Jehová proveerá. Tú tranquilo, Dios proveerá a su tiempo, a su manera, pero no te adelantes. Seguimos. Capítulo 23, Salmo 23, versículo 2. Bueno, no se preocupen, ya he dicho que hoy va a ir la predicación en dos partes, ¿vale? No se alteren. Hoy, versículo 1 a 4. El próximo día, 5 y 6. Versículo 2, vamos a leer juntos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En primer lugar dice, en aguas, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Como saben, como les he explicado, las ovejas no se comen cualquier cosa. Las ovejas no se comen cualquier cosa. Las cabras sí, pero las ovejas no. Las ovejas en el momento que ven que la hierba tiene cardos, entre medias ya no se la comen. Cuando ven que la hierba ha pasado algún animal, ya ha hecho sus cositas ahí en esa hierba, es decir, hay excremento de otros animales, ya no se lo comen. En el momento que ven que algo no está del todo de su gusto, no se lo comen. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? No vale con llevarlas a un campo y le dice, venga, hala, a comer. No, porque las ovejas son delicaditas, son como nosotros, muy delicaditos, muy, como he dicho, tiquismiquis. Sí, esa expresión se entiende, ¿no? No nos gusta cualquier cosa, nos gusta lo mejor. También el pastor se preocupaba en buscar los mejores pastos. ¿Saben para qué? Para estarse tranquilo que las ovejas lleguen cargadas su barriga y para luego dar buena leche. Entonces él debía buscar esos pastos, como dice, delicados, pastos. ¿Para qué? Para que no solo coman, sino para que también descansen. Las ovejas tampoco se acuestan en cualquier sitio, ¿lo sabían? No se acuestan en cualquier sitio. Nosotros cuando tenemos cansancio, ¿podemos acostarnos en cualquier sitio? Sí, ¿no? Ellas no. Ellas no pueden acostarse en una piedra, no pueden acostarse sobre malas hierbas. Entonces el pastor tiene que buscar ese lugar adecuado para que la oveja coma bien y descanse bien. Porque es que ella no sabe. Pero eso somos nosotros, ¿no? Miren, este es Philip Keller, hablando de este salmo y de este pasaje. Dice, las ovejas no se acuestan fácilmente y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones. Apúntatelas para ti también, porque estas son 4 condiciones de nuestro corazón. Debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Debido a que son animales sociables, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Si las moscas o los parásitos las molestan, no se acostarán. Y finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán. El descanso viene porque el pastor se ha enfrentado al miedo, a la fricción, a las moscas y al hambre. Eso se refiere a elementos que vienen en nuestra vida cristiana, ¿no? También el miedo que tiene el cristiano, ahora y qué, dónde iré, cómo hago, cómo vivo yo la vida cristiana. La vida cristiana cuesta mucho, tengo miedo. También habla de la fricción entre hermanos. Saben que de vez en cuando las ovejas ¿cómo se dice? Se topan, ¿no? Ustedes cuando les tocan en la frente, dura como una piedra. Y las ves como chocan, ¡pum! Pero no, ni se inmutan, ni pestañean. Y otra vez. Yo me acuerdo que incluso el macho de las ovejas, ¿cómo se llama? El mureco, ¿no? Se levantaba así. Cuando había 2 murecos, claro, todos querían todas las ovejas. Cuando había 2, porque mi padre suele tener 2, tenía uno el viejo, el experto, y luego tenía uno joven para aprender de ese experto y para hacerlo más fuerte. Y cuando se pegaban, se ponían así en 2 patas y se daban frente con frente, ¿no? Pero ni se inmutaban. Un día uno de ellos topó a mi padre. Le dio suave.
tiró a mi padre 2 metros. Le dio suave, así. Imagínense. Bueno, eso somos nosotros enfrentándonos. Nos chocamos, nos topamos. Bueno, el Señor, ¿saben qué quiere? No hay fricciones. ¿Saben por qué? Porque si no, el rebaño entero no descansa. Las ovejas están inquietas cuando ven a los machos peleándose. Porque dicen, no nos hacen caso. Están peleando entre ellos. Así pasa en la congregación. Si hay hermanos que se pelean, los demás no crecen, los demás no pueden descansar. No pueden estar en delicados pastos. Están inquietos, están miedosos. Luego las moscas. ¿Saben a quiénes las moscas? ¿Cómo llama la Biblia a Satanás? Beelzebú, el príncipe de las moscas. Satanás siempre está encordeando como una mosca de octubre. Ahora, esta época, ¿cómo están las moscas? Pesaditas, ¿no? ¿Saben por qué? Porque pasan por la noche congeladas y luego por el día, cuando hace un poquito de sol, están por todos lados. Ese es Satanás. Satanás es como una mosca de octubre que molesta por todos lados. También el pastor se encarga de apartar esas ovejas y esos insectos. Y el hambre. El hambre tampoco es buena para la oveja. Y aquí me temo que hay muchos que pasan hambre. No hambre de comer, porque los veo gorditos. Hambre de palabra. Hambre de palabra. No se preocupen. Los hermanos de Corea, ¿saben qué me dijeron? Qué bien se come en Tarancón. Porque cuando fueron a las casas, bueno, yo fui a las casas con ellos de visita. Wow. Pero yo sé que no es nuevo, es que es siempre así. Porque cocinan bien las hermanas, ¿no? Y algunos hermanos también cocinan bien, comemos bien. Pero Dios, ¿sabe qué quiere? Que también nos alimentemos bien de su santa y bendita palabra. Dios quiere que no nos falte de ese forraje, que se llama así, ¿no? O follaje se llama el alimento de la hierba, ¿no? Pues Dios quiere que también nos alimentemos de su palabra. Para que estemos en delicados pastos. ¿Qué pasto es más delicado que este? ¿Conocen alguno? ¿Un pasto más delicado que este? Pero ¿saben qué hacen algunos? No les gusta este pasto. Prefieren otro pasto. Como pastos de redes sociales, pasto de otras cosas. Pero Él dice que Él tiene delicados pastos. También dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué son las aguas de reposo? Miren, las aguas de reposo no son aguas estancadas, turbias, o sea, malolientes. Tampoco aguas de reposo son corrientes vivas. ¿Saben por qué? Las ovejas no les gusta beber en corriente. Cuando hay un río con corriente, ¿saben por qué? Tienen miedo. Por eso son delicaditas. A las ovejas les gusta el agua clarita, pero que no se mueva. ¿Entienden? Porque el agua clara normalmente es la que corre por el río, agua clara. Pero el agua que está estancada normalmente, ¿cómo está? Ya está, agua puerca le dicen, ¿no? Ya está estancada, está con bichos. Bueno, a la oveja le gusta sin movimiento y clarita. Porque no beben cualquier tipo de agua. Bueno, pues Dios nos dice que nosotros tenemos que aprovechar que Dios nos lleva a aguas de reposo. Esa palabra es importante. Junto a aguas de reposo las pastoreará. Nosotros necesitamos reposo en nuestro corazón para vivir la vida cristiana. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Dios es el que calma las aguas, ¿no? ¿Se acuerdan de la tempestad? Como el Señor dijo a la tempestad, calla, enmudece, y Él calma la tempestad. También Dios calma la tempestad de nuestros corazones. Quiero que busquemos un pasaje muy simbólico de lo que le gusta a la oveja. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, 18. Ezequiel capítulo 34, versículo 18. Utilizando también una simbología de las ovejas. Ezequiel capítulo 34, versículo 18. Vamos a leer juntos. No es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas, dice el versículo 29, mis ovejas, hablando del pueblo de Israel, el pueblo fiel, el pueblo honesto, no el pueblo rebelde. Dice, comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies, con lo que vuestros pies habéis enturbiado.
Esto está hablando a los pastores de Israel. ¿Quién eran los pastores? Los líderes religiosos, ¿no? Los que deberían cuidar, guardar de las almas de los hermanos, de los del pueblo. Pero aquí dice que ellos comen y cuando terminan de comer, ¿qué hacen? Pisotean la hierba que queda. ¿Y ellos qué hacen? Beben agua. Y cuando terminan de beber agua, la enturbian. Ese es el corazón de un mal obrero, ¿sí o no? Por eso Dios dice, no, yo no soy así. Yo os voy a llevar a delicados pastos y ¿yo qué voy a hacer? También os voy a dar aguas de reposo, aguas de reposo. Esto es un mensaje muy hermoso de lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Mateo capítulo 11, vamos a buscar también en la Biblia. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 al 31. ¿Lo tenemos? San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 31. Leamos también juntos. San Mateo 11, 28 al 31. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué desea Dios de nosotros como un pastor? Lo mejor, ¿no? ¿No desea lo mejor Dios para nosotros? Pero a veces somos nosotros los que no queremos lo mejor. O lo mejor solo para mí, para este no, para este no. Yo quiero que Dios me dé a mí lo bueno, porque yo me lo merezco. El hermano no, es un pecador. Pero Dios dice, no, todas son mis ovejas. Miren, el pastor no tiene una oveja mimada, ¿saben? El pastor no dice, mira, esta oveja como da más leche o como su leche tiene más grasa, esta es mi oveja favorita. No, no, no. Y no se centra solo en ella. Al contrario, ¿qué hace Dios? Se centra en las demás. ¿Para qué? Para que vayan todas unánimes creciendo. Para que vayan todas unánimes dando el mismo fruto, dando la misma leche. Por eso Dios cuida a cada uno de nosotros. A cada uno. Dios no me cuida a mí más que a vosotros. ¿Entendéis? Dios cuida a todos por igual. Y cuando ve que alguno flojea, cuando ve que alguno anda, como dice también la palabra, perniquebrado, es decir, con la pierna partida, anda cojeando, ¿el qué hace? Él la entablilla, la cuida, se la carga si es necesario a los hombros y se la lleva. Porque a Dios le encanta, Él se le deleita en tenernos en pastos delicados y en aguas de reposo. Y ese debe ser nuestro corazón aquí en este lugar. ¿Saben por qué? Porque es aquí donde el Señor también nos apacienta, donde nos guarda, donde nos protege. Y Dios quiere que tengamos aguas de reposo. Por eso aprovecho para ¿no? animar a los hermanos. ¿A qué? A que si hay algún hermano tiene algo contra otro, ¿qué tienen que hacer? ¿Apartarse? No, tienen que hablarse. Y si es necesario, poner puntos en común. Hermano, ¿le pasa algo? ¿No le pasa? Yo les digo, si tienen algo conmigo, díganmelo. Prefiero eso. Prefiero que me cojan aparte y me digan, pastor, quiero hablar con usted. Esto que dijo el otro día no me gustó, o esto que está haciendo, díganmelo, yo no tengo ningún problema. No se piensen que les voy a echar de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia, el dueño es Cristo. No se piensen que luego les voy a mirar así, no, yo no, de verdad. Pero cada uno de nosotros debemos ser así. Cuando hay algún hermano que tiene algo contra mí o tú contra el hermano, es mejor que se solucione, porque Dios quiere aguas de reposo, Dios quiere delicados pastos, no quiere un pasto lleno de cardos, y tampoco quiere aguas turbulentas. Por eso, si queremos el bien de las ovejas, ¿saben qué debemos hacer? Estar juntos. ¿Ustedes han visto los rebaños de oveja en el mes de agosto? ¿Han visto los rebaños de oveja en el mes de agosto? ¿No? Yo sí. Yo cuando llegaba a ayudar a mi padre me ponía el mono un calor que te morías. Ya saben cómo es aquí agosto, ¿no? Y julio. Sudando. Y las ovejas, imagínense, vestidas de lana. ¿No? Lana. ¡Qué calor! Todas juntitas, pegaditas. Están locas. No. Están juntas, pero ¿cómo está su cabeza? ¿Arriba? Abajo. Todas con la cabeza abajo, todas juntitas, pegadas. ¿Qué hacen? Corriente. Corriente. Entre sus patas, corriente fresca. Por eso todas están juntitas, todas con la cabeza abajo, y entre sus patas entra corriente de aire.
y se refrescan en el mes de julio y agosto. Las ovejas, aunque haga calor, parece que eso es contra la natura. No, todos pegados, tenían que estar separadas, ¿no? No, si están separadas pasan calor. Cuando están juntas, se refrescan. Así es como Dios nos quiere a nosotros, juntitos. Aunque parezca que hace calor, que la inclemencia está ahí, pero nosotros cuando estamos juntos, nos protegemos, nos refrescamos, nos ayudamos, colaboramos. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere eso para nosotros, como el buen pastor que es. Por eso el Señor dice aquí, llevad mi carga porque mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Puedes gozar de la aflicción? Cuando yo sé que viene de parte del pastor, yo puedo gozar en esa aflicción. ¿Vale? Seguimos. Venga, un poquito más, hermanos. No sean perezosos como las ovejas. Salmo 23. No se queda ahí porque dice, lugares de delicados pastos me hará descansar, aguas de reposo me pastoreará. Recuerden, hay que tener alimento suficiente. Él nos da la palabra que es como miel a nuestra boca. Y Él quiere reposo, lugar de reposo, que la iglesia sea un lugar de reposo, un lugar de cobijo, no un lugar de lucha. Versículo 3. Confortará mi alma. Nos quedamos ahí. Primero vamos a ver esto. Confortará mi alma. ¿Qué significa confortar mi alma? En el Antiguo Testamento esta palabra literalmente significa traer de regreso a casa. O traer de regreso al camino. Lo que Dios quiere es que cuando haya una oveja que se desvía, confortarla trayéndola ¿a dónde? Al camino donde van las demás. Porque recuerden, las ovejas se pierden muy fácilmente. ¿Sí o no? Sí. Por eso dice que Él confortará mi alma. Isaías, vamos a buscar 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Recuerden, cuando pierden el gozo de la salvación, cuando anden en caminos tenebrosos, cuando estén intranquilos, y cuando parezca que no escuchan el sonido de su voz, tranquilos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero Él dice que también confortará mi alma, me traerá de regreso al camino. Isaías 40, versículo 29 al 31, leamos juntos, Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Él nos conforta. Conforta, pero no el cuerpo, conforta el alma. Conforta el alma. Nos la trae de vuelta al camino. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es Dios, mi príncipe de paz. El que cuando ve que la oveja se descarría, el que cuando ve que la oveja quiere hacer como la cabra, no somos cabras, somos ovejas. El que hace, conforta mi alma, es decir, me vuelve al camino. No, tú para acá, tú eres mía. A la cabra déjala, que la cabra ya siempre tira para el monte, ¿no? Dice el refrán. La cabra siempre tira para el monte. Miren, aquí en las iglesias, en cualquier iglesia del Señor, como también la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? La cizaña y el trigo crecen juntamente. En la iglesia no todos son de Dios. Puede haber alguno que sea cizaña. También puede haber alguno que sea cabra. Entonces, ¿qué hace la oveja cuando ve a la cabra? ¿La imita? No. La oveja tiene su propia naturaleza, ¿no? La oveja es oveja. Y la cabra tiene su propia naturaleza, su propia característica. Entonces, por favor, no imiten a las cabras. O no imitemos a las cabras. Nosotros hagamos lo que es de oveja, aunque me parezca que la cabra se lo pasa mejor. Sí, aparentemente se lo pasa mejor, pero ya saben lo que ocurrirá luego con ellas. Mateo capítulo 25 dice que Dios apartará a los justos de los injustos, como el pastor aparta las ovejas de las cabras. A las ovejas les dirá, venid benditos de mi Padre. A las ovejas a las cabras que les dirá, apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando de las características de uno y las características de otro. Por eso el Señor, ¿qué hace? Dice, Él conforta mi alma porque sabe que yo soy oveja, no soy cabra. Porque sabe que yo soy de las suyas, no de otro. Y necesitamos esto.
Ezequiel 34:16. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Esto es lo que hace Dios. ¿Saben por qué? Porque siempre nosotros estaremos o perdidos del redil, o estaremos perniquebrados, es decir, cojeando en la vida cristiana, esos que van más lentos, esos que parecen más torpes, o estaremos fortaleciéndonos en el mundo en lugar de fortalecernos en la palabra de Dios. Y Dios trata con nosotros de esa manera. Vuelvo a leer. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. ¿Y qué harán las demás ovejas con las otras? Por ejemplo, a la perdida. ¿Qué ocurre cuando aquí viene una oveja perdida? Lo mira, ay, ha vuelto como el perro, con el rabo entre las piernas, ¿no? No. Bienvenido. Como el hijo pródigo. Estaba muerto, pero ha sido hallado, ¿no? O aquella que está descarriada. La miramos así de reojo. A ver si se nos va a pegar la impiedad, a ver si se nos va a pegar... No, ¿verdad? Pues Dios tampoco. Dios las acoge a todas ellas, porque son suyas. Y volvemos al Salmo 23. Porque no solo Él confortará mi alma, sino que aún también me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 3. Confortará mi alma. ¿Qué es eso? Me traerá nuevamente al camino. Y no solo eso, sino que después dice que me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Ustedes han dado cuenta los vaqueros, los cowboys? ¿Cómo van en los rebaños de vacas? ¿Delante o detrás? Detrás, van detrás. ¿Cómo va el pastor? ¿Delante o detrás? Adivinen. ¿Dónde va el pastor? ¿Delante o detrás? Y detrás. Porque si el pastor solo va delante, ¿quién le dice a él lo que está pasando por detrás? Entonces el pastor que va un ratito delante y cuando ve que las ovejas llevan la marcha, ¿el qué hace? Disimuladamente se va hacia atrás o lleva un ayudante atrás. En este caso, ¿saben? Cuando mi padre llevaba las ovejas a algún campo, ¿saben quién era el ayudante? Yo. Y qué vergüenza. Recuerden, yo era niño, tenía 10, 11 años. Mi padre caminaba a las ovejas de donde yo vivo, ahí un poco más abajo teníamos el corral y llevábamos a las ovejas. Si ustedes han ido por ese camino que va a la depuradora, ese camino que va hacia abajo, se van a dar cuenta, esto para los que viven aquí en Tarancón, si alguna vez van por el barrio de Santa Quiteria, ¿no? Así abajo hay mucho verde, muchísimo verde. Y ahí hay una huerta que le llaman la huerta de los hilos, porque tiene muchos hilos de agua, muchos arroyos pequeños. Entonces allí está muy verde. Pues mi padre le prestaron allí un campo. Claro, pero él iba delante, como el pastor. Y yo iba detrás. Y yo miraba que no me vieran mis amigos del colegio, digo, unas ovejas. He hecho el rochano, como le llaman aquí en Tarancón, ¿no? Un rochano, un pastor. Y el que va detrás, ¿qué le ocurre? ¿Qué va pisando el que va detrás? Porque ya saben que las ovejas van andando y van soltando lastre, ¿no? Y el que va detrás, ¿qué va? El que va detrás cuida también, ¿no? Miren, pero si el pastor estaba solo, llevaba un burro, o llevaba un burrito, un animal para darse la vuelta. O también perros, ¿no? Perros pastores, a los cuales les silba y los perros va juntando a aquellas que se van desviando del camino porque van buscando mejores pastos. Bueno, aquí dice que me guía por sendas de justicia. ¿Saben por qué? Por Él mismo, por amor de su nombre. Él va delante y Él va detrás. Él cuida de nosotros porque Él es Dios. Él puede estar delante y está detrás. Mi padre no era Dios, por eso iba delante y yo iba detrás. Entonces ahí, ¿qué hace el pastor? Cuida, las protege, las vigila, las guarda, las cobija, todo. San Juan 10:4 dice, cuando ha sacado fuera las ovejas, va delante de ellas. Dice, Él las saca y va delante de ellas. Pero no solo eso. Si recuerdan el Salmo 121 tan hermoso, bueno, lo vamos a buscar. Salmo 121. Hay una alabanza muy hermosa de este salmo, ¿no? Salmo 121. Jehová es tu guardador.
Dice el versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bueno, venga, les voy a leer el Salmo entero. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es decir, siempre está contigo tu sombra. A tu sombra no la puedes echar de ti, la sombra está siempre ahí. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Es decir, Él va adelante, Él va detrás, Él es tu guardador, Él es tu protector. Como dice esa alabanza, Jehová tu Dios es fiel, tu guardador, Él te guardará de todo mal. ¿Sí, no? Qué mal canto, cada día canto peor. Entonces, hermanos, os leo Isaías 52:12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Jehová irá delante, y vuestra retaguardia, es decir, atrás, ¿quién será? El Dios de Israel. Es el mismo que va delante, es el mismo que va detrás. Y Él te guarda, te protege, te cuida. ¿Y por dónde nos lleva? Por sendas de justicia. ¿Qué son las sendas de justicia? La senda sabemos lo que es un caminito hecho por los hombres por donde han pasado unos pocos. Bueno, Él nos lleva por su senda. Ese camino estrecho, que es la vida cristiana, ¿no? Mateo capítulo 7 habla de una puerta ancha y una puerta estrecha. Dice que la puerta ancha da un camino ancho, que muchos son los que andan por él. Pero dice que la puerta angosta da un camino estrecho, y pocos son los que la hallan. ¿Y nosotros por dónde caminamos? Tenemos que caminar por la senda estrecha. ¿Pero quién va delante? El Señor. Dice de las palabras que Él nos dejó pisadas, ¿no? Para que anduviésemos en ellas. Él ya ha caminado por donde nosotros vamos a caminar. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que saber por dónde iba. ¿Ustedes han pensado alguna vez por qué Moisés estuvo durante 40 años trabajando como pastor con las ovejas de su suegro Jetro y luego sus propias ovejas? 40 años. ¿Para qué? ¿Qué hace un hombre durante 40 años con las ovejas? ¿Qué hará? ¿Ustedes se imaginan 40 años, que no son poca cosa? Yo digo 50 años, madre mía. 40 años como pastor, ¿para qué? Porque es que después estaría 40 años guiando a hombres por esas mismas tierras. Moisés conocía todos los lugares. Él conocía perfectamente el terreno, la orografía, él sabía a qué se sometería durante 40 años. Por eso durante 40 años él fue adiestrado como pastor de ovejas, reconociendo caminos, reconociendo buenas hierbas, malas hierbas, cosa que se puede comer, cosa que no se puede comer, cosas así. ¿Para qué? Para prepararlo, porque él sería el pastor de ese pueblo, aunque Jehová los cuidaba, en columna de nube y en columna de fuego. Pero él sería el representante, ese pastor humano que les guiaría. Por eso hay que preparar 40 años para después trabajar 40 años. Proverbios 4, versículo 11 y 12. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Cuando andes no se acortarán tus pasos. Si corres no tropezarás. Versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Veredas, sendas. El Señor quiere que andemos, que caminemos ¿por dónde? Por sus sendas. Que no nos desviemos, porque su senda, aunque parece estrecha, aunque parece angosta, costosa, pero es la mejor senda. Es la que lleva la vida. Es la de justicia. Las otras, ¿saben dónde llevan? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Por eso Dios quiere, dice, no, camina por donde yo te diga. Ten paciencia. Porque ese camino, ¿sabe dónde lleva? A la vida. Por eso Él nos guía. Y volvemos al Salmo 23 para terminar. Ya hemos visto que Él, ¿qué hace? Bueno, su trabajo es mi pastor. ¿Qué me da? Como el pastor, delicados pastos y aguas de reposo. ¿Y de qué manera lo va a hacer?
bueno, guiándome en su senda de justicia, confortando mi alma en el camino. Porque la oveja dice, ¿cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? Pero el pastor dice, tranquilas, yo voy delante para que veáis que yo no me canso, tú tampoco te cansarás. Yo voy delante de ti, no te preocupes. Pero llega el versículo 4, donde parece que la cosa se pone un poco peligrosa, ¿no? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es sombra de muerte? Sombra de muerte, ¿es un peligro real? Aquí dice, cuando ande en valle de sombra de muerte. No dice cuando ande en valle de muerte. Dice en valle de sombra de muerte. Hay que entender bien eso. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué nos dice el Señor? Por ejemplo, Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede, ¿qué? Alma, cuerpo, echarlos al infierno. A ese temed. Nosotros a veces tenemos temor como, ¿cómo les digo yo? Como Elías. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué hizo Elías? Degolló a 450 profetas de Baal. Los degolló cuando ganó, ¿no?, en la prueba de ver quién es el Dios de Israel. Si Baal o Jehová. Y cuando descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y lamió hasta el agua que estaba alrededor. ¿Y qué hizo después Elías? Coger a 450 profetas y degollarlos. Hay que tener mucho valor, porque ellos estaban protegidos por la reina Jezabel. Pero luego, ¿qué escuchó Elías? 24 horas te doy. Y dice que corriendo se fue, huyendo, dejó a su siervo, camino de 3 días, se echó a dormir y llorando deseaba morirse. ¿Sí o no? Sí. Él estaba en valle de sombra de muerte. La muerte estaba sobre él. Le habían dado 24 horas de vida, literal. Porque la reina Jezabel dijo, en 24 horas debe estar como uno de ellos, con el cuello cortado. Mire, no ha faltado hombre de Dios que no pase por su momento de depresión, ¿no?, espiritual. A veces cuando me preguntan, ¿pero el cristiano se puede deprimir? Sí. Hasta el punto de querer morir. Moisés, por ejemplo. Jonás, bueno, de Jonás no nos extraña, pero Jonás también. Jeremías, ¿sí o no? Job. Hay un montón de hombres de Dios que querían morirse. Mejor me es la muerte que la vida. Jonás que decía, Job, mejor hubiese ser como un abortivo. Me tenía que haber abortado mi madre. Maldito el día que nací. ¿Qué decía Jonás? Mejor me es la muerte que la vida. Y lo único que había visto era la misericordia de Dios, perdonando a una ciudad malvada. Bueno, a veces nosotros nos encontramos en esa sombra de muerte. O pensamos que, ya, hasta aquí, ahora sí que sí, ese fin. No, ¿saben qué dice Dios? Tranquilo. Porque Él nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Él es el que nos cuida. Él, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Continúa diciendo David, porque tú estarás conmigo. ¿Quién está contigo? Dímelo. El fuerte. ¿Quién está contigo? El poderoso. ¿Quién está con nosotros? Díganmelo. El Señor. Entonces, ¿temerás aunque haya una sombra de muerte? Sombra, no muerte real, porque sabemos que nosotros no moriremos eternamente. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso no hay nada ni nadie que me pueda apartar del amor de Dios. El hombre me puede matar, puede venir un loco y cortarme el cuello, puede venir un delincuente y pegarme 2 tiros, puede venir la enfermedad y llevarme con el Señor. Pero ¿saben qué? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir, ganancia. Yo, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que Él está conmigo. ¿Qué decía el rey David cuando presentaba su defensa? Bueno, cuando se presentó como voluntario. ¿Se acuerdan de la historia? Filisteos en un lado, al otro lado el pueblo de Israel, y hay un gigante llamado Goliat. ¿Y qué está diciendo? A ver quién viene. Presentadme un paladín, presentadme un soldado que sea digno de mí. 1 contra 1. A ver, 2 metros 90. Y él decía, venga, 1. ¿Dónde estaba el rey? Saúl.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y llega un crío, pequeño, rubio, ojos azules. Yo voy. ¿Tú? Eres un mocoso. Se prueba la armadura, se prueba el traje de guerra del rey, le sobraba por todos lados. Pero ¿qué le dijo David al rey Saúl? Cuando yo era pastor y estaba con el rebaño y venía un león y se llevaba un cordero, yo iba detrás del león y recuperaba al cordero y mataba al león. Y venía un oso y se llevaba un cordero o una oveja, ¿yo qué hacía? Iba detrás del oso y recobraba el cordero y mataba al oso. ¿Lo mataba él? Dios. Dice, Dios es el que hacía la obra. Yo iba y lo recuperaba. Era Dios en mí. Y yo ahora, ¿sabes qué voy a hacer, rey? Voy a ir a ese filisteo incircunciso y lo voy a matar. ¿Saben por qué? Porque Jehová está conmigo. Él está blasfemando al ejército del Dios Todopoderoso. Jehová lo entregará en mi mano. ¿Y qué ocurrió? Imaginen, si David no hubiese sido pastor, si hubiese sido carpintero, o si hubiese sido herrero, o si hubiese sido otra cosa, ¿cómo habría matado a Goliat? Porque solo los pastores sabían lanzar la onda. Miren, yo he visto gente lanzar piedras, como a mi padre nadie. Mi padre no tenía onda, pero ¿saben cómo lanzaba a mis padres la piedra? Como la onda, hacía así. Y donde ponía el ojo, ponía la piedra. También me acuerdo una vez que teníamos las ovejas guardadas en un terreno que está por ahí, por Santa Quiteria, donde está ahora el templo de los testigos de Jehová. ¿Saben dónde hay por ahí un templo? Pues ahí antes todo eso era una parcela, allí les encerrábamos a las ovejas toda la tarde para que comiencen. Pero llegábamos algún día y nos encontrábamos algunos críos colados, asustando a las ovejas. Mi padre abría la puerta, ¿saben qué hacía? Cogía una piedra. Y de esta manera, así como una onda... Y los críos estaban lejos, hombre, no tiraba a dar, no tiraba, pero sí para asustar. El rey David, si no hubiese sido pastor, no había practicado con la onda. El rey David, si no hubiese sido pastor, no habría podido matar a Goliat. Por eso el Señor tiene todo preparado. Y aunque tú andes en valle de sombra de muerte, aunque tú veas a un hombre de 3 metros delante de ti, diciéndote, voy a cortar, ven aquí que eres un perro muerto. Así le dijo Goliat, ¿no? ¿Quién es este perro muerto que viene a luchar contra mí? Te voy a destrozar. Sin embargo, él sacó su zurrón, típico del pastor, con 5 piedras. ¿Qué significan esas 5 piedras? Porque solo necesito una. ¿Lo saben? Ese Goliat tenía hermanos. Aparecen después también en la Biblia. Otros gigantes. Él dijo, tengo para ti, para tus hermanos. Él sacó esa piedra, con una le servía, le dio en toda la frente, cayó a plomo, porque ya saben, cuanto más grande es uno, más fuerte es la caída, y le cortó la cabeza. Él no temió. ¿Saben por qué? Porque aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y termina el salmista, tu vara, tu cayado me infunden aliento. La oveja quiere ver al pastor, pero ¿qué ocurre cuando la oveja no ve al pastor? Lo oye, ¿no? Lo oye. Pero también ve la vara. ¿Quién llevaba una vara? Moisés, ¿no? ¿Una vara quién llevaba también? Aarón, como representantes del pueblo. Aquí también dice que el Señor, Dios, ¿qué tiene? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿La vara qué es? Es una herramienta de defensa, ¿no? La vara es para pegar. La vara es para pegar. Es un bastón. Es la autoridad de Dios. ¿Quién lleva la vara? ¿Lo han visto en algunos lugares que le dan al alcalde un bastón? ¿Qué significa? Autoridad, el que tiene la autoridad. Y aquí en la iglesia, ¿quién tiene la autoridad? ¿Yo? Dios, el que lleva la vara. Pero ¿qué ocurre a veces Dios con su vara? Así, ¿no? ¿Se acuerdan de sus padres cuando llegaba tarde a casa? ¿Con la chancleta? ¿O si era padre con la correa? Dios también tiene que a veces sacar su vara. ¿Saben? ¿Saben o no saben? Sí. Hebreos 12:5 dice, hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero eso puede alentar a alguien, porque dice que tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Ver una vara me alienta? Sí, porque si yo sé que a mí me corrige y a mí me disciplina, ¿saben por qué es? Porque me ama. Porque me ama. Nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué sentimos? ¡Ay, qué a gusto me he quedado! Hoy puedo dormir tranquilo. ¿A que no? Sientes dolor, ¿no? Pero sabes que es necesario. Dios cuando nos disciplina siente dolor, pero sabe que es necesario. Pero tranquilos. Dios dice, yo no disciplino a los que no son míos. Yo no disciplino a los que no son míos. Así que si te encuentras en disciplina del Señor, ¿qué quiere decir? Que eres oveja, no eres cabra. Y que debes soportar la disciplina. Como dice también Hebreos. Dice, nuestros padres nos disciplinaban. ¿Y nosotros qué hacíamos? Lo aguantábamos, ¿no? Pues mucho más si Dios nos disciplina. Lo aguantaremos. Y también habla de un cayado, ¿no? El cayado es el palo largo que lleva como una curvatura. Porque la vara es para castigar, la vara es para corregir. Pero el cayado, ¿para qué es? Para que la oveja está a punto de caer al acantilado. El pastor le echa el cayado, la coge del cuello, vente para acá. El pastor cuando ve la oveja que descarría, ven para acá, no te vayas para allá. Él intenta corregirnos, porque Él cuida de nosotros. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo y tu vara y tu callado, ¿qué hacen? Me infunden aliento. ¿Saben por qué? Porque el pastor es el que sabe lo que hace. Y el pastor hace lo que tiene que hacer, aunque le duela. Aunque le duela. Entonces, hermanos, recordemos, ¿qué hace Dios? Dios es mi pastor. ¿Qué hace? Me da pastos, me da agua, me conforta, me trae de regreso. Él guía mi senda y me protege del peligro. Y si es necesario también, Él me alienta, aunque sea a veces con disciplina, vara y amor, callado, ¿no? Como creo que era Martín Lutero el que decía que había que tener en una mano para disciplinar a los hijos, en una mano la vara y en otra mano la manzana. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Por un lado hay que castigar, disciplinar, pero por otro lado hay que curar. El mismo lugar donde pegamos con la correa, donde pegamos con la mano, ¿qué hacemos luego? Ponemos pomadita, ¿no? Para aliviar el ardor. Y duele, ¿no? Duele. Dios hace lo mismo. Dios da, pero Dios coge. Eso es lo que a mí me infunde aliento. Él no me desamparará. ¿Vale, hermanos? Pues hoy lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí el buen pastor. La semana que viene, versículos 5 y 6, el mejor anfitrión. Porque Él es de las dos cosas. El buen pastor, el mejor pastor, y Él es el mejor anfitrión en el reino de los cielos. Vamos a terminar y orar. Oramos juntos. Bendito Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Y hoy hemos meditado en este Salmo 23, tan hermoso, tan conocido, tan recitado, pero que muchas veces no nos paramos a hacer un selah, a hacer un descanso, a hacer una meditación sobre él. Nos centramos simplemente en sus palabras que concordan con un deseo de nuestro corazón o donde buscamos aliento y refrigerio. Pero cuando meditamos profundamente en ellas, Señor, te podemos ver a ti. Te podemos ver a ti trabajando como lo que eres, nuestro pastor, el que cuida por nuestras almas, el que nos vela en las vigilias de la noche, el que se preocupa por buscarnos unos pastos deliciosos para nosotros y delicados, el que también no descansa para llevarnos a aguas de reposo, el que no nos desampara, Señor, sino que nos cuida, nos guía. Sobre todo Él va delante de nosotros para que no tengamos temor, sepamos dónde vayamos. Y también Él guarda nuestra retaguardia para que no haya intranquilidad ni miedo en nosotros, pues somos ovejas miedosas, fácilmente asustables y que fácilmente nos perdemos. Sabemos que tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor, entendiendo que a veces es necesaria la disciplina, pero que después de la disciplina viene el beso reponedor y viene el ungüento curativo. Ayúdanos, Señor, para que sepamos aprovechar bien todo lo que tú eres para nosotros y que sobre todo y ante todo entendamos nuestro lugar como ovejas
que no seamos borregos, que no seamos burros, que no seamos cabras, que no seamos como un mulo. Ayúdanos a ser ovejas de tu redil, a comprender nuestro lugar, Señor, siendo mansos, humildes, como fue nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde. Y a que sepamos caminar, Señor, siguiendo tu voz, porque tú nos llamas y nosotros acudimos a tu voz. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.